En el Tenerife Avanza nos acercamos a un acto histórico celebrado en el puerto de la Cruz, la presentación de lo que será el futuro muelle deportivo. Presentado por las tres administraciones implicadas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Las previsiones son que el proyecto comience a redactarse a finales de este año, para iniciar las obras a mediados del próximo. Se trata de una infraestructura que costará 92 millones de euros y que contará con financiación pública y privada para su puesta en marcha. El Cabildo ya ha previsto destinar con fondos propios un total de 18 millones y para la ejecución de esta zona, el Consejo de Gobierno Insular aprobó solicitar a Puertos Canarios la concesión de la infraestructura marítima para la ocupación de dominio público, construcción y explotación de la dársena deportiva, dique de atraque para embarcaciones comerciales y dársena pesquera. El uso de la zona comercial y pesquera, a su vez, corresponderá al organismo dependiente del Ejecutivo Regional. Se ha acordado que la institución tinerfeña se beneficie del canon que obtenga la comunidad autónoma por la explotación de la parte terrestre. De esta forma se podrá utilizar esas cantidades para la actuación de la zona marítima. La Corporación Insular será la encargada de redactar el proyecto. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, informó durante la presentación del diseño que comenzarán a darse los primeros pasos en este sentido a finales de este año, aunque el documento que asegura la viabilidad técnica se terminará en marzo del próximo ejercicio. Quiero agradecer a los medios de comunicación y a la expectación que ha despertado esta rueda de prensa, lo que siempre es importante para el municipio del que uno es alcalde y para el gobierno y la corporación que preside. En primer lugar, tengo que saludar y agradecer la presencia del excelentísimo señor presidente del gobierno, Paulino Rivero, del excelentísimo señor don Carlos Alonso Rodríguez, también la presencia del consejero de Políticas Territoriales y del director general de Puerto. En primer lugar, quiero dejar constancia, aunque me ha dicho que a mí me corresponde unas palabras de bienvenida, pero al alcalde de la ciudad le corresponde ir un poco más allá de lo que representa este proyecto para su municipio y de dejar constancia del trabajo de su gobierno, de su alcalde, de su corporación. Por ello me van a permitir no extenderme mucho, pero sí pues decir algunas cosas y hacer alguna reflexión y trasladar a través de los medios de comunicación a la opinión pública, a todos los ciudadanos y ciudadanas presentes aquí, un mensaje de un gobierno que gobierna y de un alcalde que ejerce. Mis primeras palabras son de agradecimiento. Agradecimiento, en este caso concreto, al presidente del Cabildo, que con su equipo de gobierno ha trasladado una sesión al puerto por primera vez en la historia para acordar algo que esperemos que llegue a buen fin y que será trascendental para nuestra ciudad. Por eso, agradecimiento en ese sentido y agradecimiento también al presidente del gobierno, don Paulino Rivero, y al presidente del Cabildo, a sus gobiernos también, por el trabajo realizado. Agradecer al director general de Puertos que se encuentra aquí, su trabajo serio y callado, para conseguir que tres administraciones presididas por personas y gobiernos diferentes hayan llegado a un acuerdo para marcar la pauta del futuro puerto para nuestra ciudad. Yo creo que eso es lo más importante, y lo más importante para nosotros hoy es trasladar un mensaje de consenso como el que existe hoy, un consenso que debe de perdurar en el tiempo y corregir en el camino
aquello que haya que corregir. Tenemos que escucharlos a todos, incluso a los que son críticos con el proyecto, si esa crítica contribuye a mejorarlo. Mi agradecimiento a todos. Mi agradecimiento a los pescadores del puerto y a su patrón mayor, que desde el primer momento apoyaron pues estas nuevas bases que han de regir para el nuevo proyecto. Y decir hoy aquí, porque no he hecho declaraciones, porque para mí lo más importante era que este acto tuviese lugar y que las tres administraciones estuviésemos en el mismo punto, porque los que tenemos responsabilidad de gobierno debemos aspirar a que los proyectos se conviertan en realidad. Y cuando un alcalde y un gobierno municipal logra que en su municipio las tres administraciones competentes en la materia se reúnan y que haya consenso para que ese proyecto camine, es la mayor satisfacción que uno puede tener. También tengo, porque es mi obligación decirlo hoy, que propuse que hubiese consenso entre los partidos políticos, porque las personas cambiamos, las instituciones quedan y el proyecto debe de tener continuidad en lo sustantivo para que lo veamos realizado. Tengo que agradecer, ya lo dije, al patrón mayor, que desde el primer momento con los pescadores apoyaron y pusieron solo una no condición, pero que trabajásemos porque la bocana fuese más amplia. Eso se me trasladó en la última reunión que se sostuvo y que eso se manifestó. Hicimos un pacto de defender la apertura al máximo y seguir defendiendo el mejor proyecto para nuestra ciudad. Un proyecto también que tenga sustento en la realidad y que podamos ejecutar. Yo tengo hoy aquí, me lo van a permitir, que agradecer a todos los partidos políticos, al Partido Popular, al PSOE y a Coalición Canaria, el que se hayan puesto de acuerdo para ese pacto que será, y para mí lo más importante es que sea de continuidad en el tiempo y si hay quien se incorpore en el camino, muchísimo mejor. Una vez dicho esto, tengo que decir y agradecer a mis compañeros del Gobierno municipal y de la corporación el apoyo a las decisiones de la alcaldía. Yo gobierno en coalición con el Partido Popular. Tengo que agradecer el apoyo en todo momento institucional para que no hubiese ni la mínima fisura desde esta administración. Por eso, hoy podemos hablar en voz alta, podemos agradecer y también podemos poner en el lugar que corresponde a los representantes de otras administraciones, porque la política también tiene rostro humano. Ahora, tengo que decir algo que para mí es importante, que en esta ciudad hay un gobierno y un alcalde, que hemos tenido el apoyo de todos los alcaldes, pero al proyecto que aprueba el gobierno del Puerto de la Cruz y la corporación municipal, bajo ningún concepto, porque esta es una regla de oro entre los alcaldes, es que los alcaldes interfieran en los proyectos de otro municipio. Por eso, gracias al apoyo de todos los alcaldes del norte, y especialmente tengo que hacerlo también de Coalición Canaria, de los alcaldes y de sus órganos de gobierno insulares, cuya reunión última fue el sábado y donde hubo un apoyo unánime. Yo tengo que agradecer también al presidente del gobierno su siempre predisposición, con dificultades, a que el proyecto saliese adelante. Unas veces
quizás con más fuerza y otras con menos fuerza. Y tengo que agradecer al presidente del Cabildo, como lo he hecho en muchísimas ocasiones, por su vinculación constante al puerto y por su trabajo. Hubo una reunión reciente con los empresarios y con una serie de personas que dieron su apoyo al proyecto. Y por eso reitero también mi agradecimiento a todos los sectores sociales y políticos, porque de la unidad, también de la crítica, porque el proyecto tendrá un camino, tenemos que irlo enriqueciendo, y digo, con el apoyo y con la crítica. Yo poco más tengo que decir luego, porque va a hablar, como no puede ser de otra forma, el presidente del Cabildo y el presidente del Gobierno. Para mí hoy es un día feliz. Yo espero que también siga siendo feliz y sobre todo para los que nos sucedan en el tiempo. Gracias a los medios de comunicación, tanto a los que han apoyado como a los que han discrepado, porque del debate, de la discusión sale la luz y lo que tenemos que hacer es coger lo positivo de cada debate y converger, nunca diverger, unirnos, nunca separarnos, unirnos discutiendo y debatiendo. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a los medios de comunicación, pero especialmente, como no puede ser otro, al presidente del Gobierno, al presidente del Cabildo y al resto de autoridades que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias, buenos días. Obviamente hoy, solo por ver cómo está esta sala abarrotada de medios y de personas que están interesadas en el proyecto, es un día importante. Vamos a huir de los términos un poco grandilocuentes, eso de día histórico, pero sí es un día importante. Una compañera de la Corporación Municipal me decía hace pocas semanas que era impensable hace 2 años que pudiéramos estar aquí en este momento presentando un proyecto que va a ser una realidad. La crisis económica, las dificultades de las administraciones, las dificultades de la financiación, que hace que también el sector privado se resienta a la hora de desarrollar proyectos de este tipo, pues hacía muy complicado hace 2 años que pudiéramos haber conformado una estructura que ahora vamos a ver de manera precisa para que este proyecto pudiera salir adelante. Y ha sido el trabajo conjunto de las 3 administraciones, del nivel local, el Ayuntamiento, el nivel insular, el Cabildo y el nivel regional, el Gobierno de Canarias, los que lo han hecho posible. Con altos y bajos, porque esto no es un proyecto fácil y esto además es un proyecto, como decía antes, que se gesta en un momento difícil. Proyecto complicado en un momento complicado. Y eso lleva a que haya dificultades, que hasta ahora se han ido venciendo con cambios, con modificaciones, buscando el mayor acuerdo, el consenso, no solo de los partidos, no solo de las instituciones, sino también de los sectores afectados, beneficiados del proyecto, y que vamos a seguir teniendo. Dificultades va a seguir habiendo, y por tanto que no se esconda que vamos a tener que seguir trabajando duramente para que este proyecto, que va a ser una realidad, eso sí lo tengo yo claro, lo sea de manera definitiva, porque se sigue trabajando para vencer esas dificultades. Bueno, este es un proyecto que supone sobre todo asegurar la viabilidad técnica, jurídica y económica del proyecto de puerto deportivo y parque marítimo, que incluye actividades deportivas, pesqueras y comerciales en el municipio del Puerto de la Cruz. Un proyecto que, como decía el alcalde, ha sido largamente esperado por no solo el puerto, sino el norte de la isla, y que con esta configuración jurídica, económica y técnica lo hace viable, que es el elemento principal para que hoy podamos decir que estamos aquí presentando esto que va a ser una realidad. ¿Cuáles son estas características que tienen tanto el parque marítimo como el puerto en el Puerto de la Cruz? Bueno, es un proyecto que en el ámbito marítimo se va a realizar en 2 fases, pero que en la fase final va a incluir un número importante de funcionalidades, de utilidades.
deportivas, obviamente. Se prevé que en la fase última contenga al menos 460 atraques. También va a permitir el uso, obviamente, por la comunidad pesquera, por la cofradía y sus unidades, 20 atraques previstos. También su uso comercial, con la previsión para 4 atraques para uso comercial, aunque también está previsto que puedan atracar en esa línea de atraque grandes yates y embarcaciones que den servicio a cruceros. Va a tener una zona comercial que es denominada un pueblo pesquero tradicional canario, donde se van a concentrar sus usos comerciales, y va a también suponer una importante, y ahora lo veremos en números, ganancia para la ciudad de zonas libres. Fundamentalmente un nuevo paseo marítimo del litoral por el borde del mar, que va a permitir al Puerto de la Cruz completar toda la redefinición de su línea litoral, desde Playa Jardín hasta la zona de Martianes. Obviamente tiene que contener, porque hoy por hoy esa zona está utilizada como zona de parking, un número importante de parking, de plazas, 1.600, una serie de hitos arquitectónicos, elementos que lo van a hacer una opción de mucha calidad para el Puerto de la Cruz. Y obviamente, dado que va a suponer un cambio importante en la estructura de tráfico de la zona, una fuerte densidad de viales y que va a suponer una reordenación del tráfico en la zona portuaria. ¿Cuáles son las funcionalidades técnicas de la infraestructura marítima? En la fecha actual lo que tenemos es un diseño funcional del proyecto, es decir, lo que queremos atender desde el punto de vista de lo que tiene que tener el puerto, y básicamente esa va a ser la guía fundamental a la hora de redactar el proyecto constructivo, que tenga usos comerciales, usos pesqueros y usos deportivos. Esos 3 usos además van a estar contenidos desde la primera fase. La primera fase va a contener esos 3 usos, comerciales, deportivos y pesqueros, con esa funcionalidad: una dársena para actividades pesqueras separadas, una utilización para uso pesquero de al menos 20 barcos, atraques de barcos deportivos, que en la primera fase va a tener 200, hasta una fase final de 460, y una serie de actividades e instalaciones complementarias que hacen operativo el puerto, sobre todo en su uso de actividad pesquera. No se les escapa que esas funcionalidades tienen que contraponer a la hora de redactar el proyecto unas condiciones técnicas complicadas, porque ustedes lo saben perfectamente, no es fácil las condiciones marítimas de esta zona del litoral del norte de la isla de Tenerife, con oleajes que pueden llegar hasta los 8 o 9 metros, y que por tanto el diseño de la infraestructura para atender esas funcionalidades debe ser muy potente, con una orientación que permita, frenar el movimiento de energía que genera esas olas, ese viento, sobre todo en direcciones oeste, noroeste y noreste. Y por tanto, ese diseño funcional tiene que estudiarse muy en detalle para que el puerto obviamente sea operativo. Comparando los estudios que existían con anterioridad, en concreto el proyecto que inició, digamos, el proceso de concesión en el año pasado, hace 2 años, el proyecto que se ha denominado proyecto TENO, de TENO Ingeniería, vemos esas funcionalidades. Yo destacaría el hecho de que en TENO no se preveía el uso comercial, que sí se prevé tanto en la fase 1 como en la fase 2 este proyecto, con una línea de atraque de casi 140 metros de línea, que va a permitir el atraque simultáneo en la primera fase de 2 ferries y en la segunda de 4. Bueno, para que esto sea viable desde el punto de vista económico y jurídico, ya hemos analizado cuál es el análisis funcional técnico, se ha estructurado el proyecto en 2 concesiones. La primera de ellas, la del ámbito marítimo, es la que el Cabildo de Tenerife va a asumir en solicitud directa al Gobierno de Canarias, al ente Puertos de Canarias, que hoy además, como decía el alcalde, hemos hecho consejos de gobierno, la primera vez en la historia reciente del Cabildo que se celebra ese Consejo de Gobierno fuera del Cabildo, fuera de la sede central en Santa Cruz, lo hemos hecho aquí en el puerto, para solicitar esa concesión. Supone que la administración pública, en este caso el Cabildo, asume el proyecto de puerto deportivo
coordinándose con el Gobierno para sus usos comercial y pesquero, porque son ámbitos de competencia del Gobierno de Canarias con el esquema de financiación que se va a determinar. Y la concesión del parque marítimo es una concesión privada, que va a ser en principio privada y que va a ser simultánea a la que se va a realizar con la parte marítima, de forma que ambas van a permitir la financiación, la viabilidad económica del proyecto. La financiación del mismo va a venir determinado por un convenio entre el Gobierno de Canarias y Cabildo, que va a permitir que el canon, el aprovechamiento que obtenga el Gobierno de Canarias de la zona terrestre, ese canon que obtenga por el aprovechamiento lucrativo de la zona terrestre, se otorgue al Cabildo, se conceda al Cabildo, se transfiere al Cabildo para la financiación de la obra portuaria, de manera que es un elemento principal en esa financiación, aparte de la que el propio Gobierno de Canarias va a otorgar de manera directa para la financiación de la dársena pesquera. El Cabildo, al ser la entidad concedente, es el que va a redactar el proyecto constructivo. Vamos a empezar a redactarlo ya este año. De hecho, el Pleno del Cabildo va a aprobar, espero, una modificación de crédito que va a permitir la financiación de la redacción del proyecto ya en los últimos 3 meses de este año. Proyecto que tarda aproximadamente 6 meses en redactarse, en distintos hitos, anteproyecto, proyecto básico y proyecto constructivo, de forma que podamos concluir allá por el mes de marzo la redacción del proyecto de la parte marítima, mientras que la entidad privada pues sigue un procedimiento distinto. La adjudicación no es directa, se somete a información pública y en su caso concurrencia, pero ya tenemos una garantía de que hay un encaje entre las dos concesiones. Desde el punto de vista de los plazos, básicamente todos los trabajos previos necesarios, tanto del orden jurídico como técnico, es decir, la redacción de los instrumentos de concesión, el convenio entre el Gobierno de Canarias y Cabildo, y la parte de redacción de proyectos técnicos, tanto la parte terrestre como parte marítima, se van a producir entre final de este año y principios del año próximo, mientras que las obras empezarán primero por el puerto, una obra que durará aproximadamente 5 años, que comenzará lo previsto a final del año próximo, durante 5 años, de manera que, dado que las obras en la parte terrestre tienen una menor duración, se acoplen a la misma y ambas infraestructuras, la parte terrestre y la parte marítima, estén en uso al mismo tiempo. Bueno, estos son algunos de los datos ya desde el punto de vista de las utilidades de la zona de parque marítimo. Ven que la ciudad va a ganar cerca de 40.000 metros cuadrados de uso público, paseos peatonales, zonas verdes, paseo litoral, paseos peatonales, que va a permitir pues para la ciudad tener una superficie importante de uso público para distintas actividades de ocio, deportivas, infantiles, etc. Unas actividades comerciales que están concentradas sobre todo en el puerto marinero, en el pueblo marinero, son más de 27.000 metros cuadrados de uso comercial, y un sistema importante viario con 28.000 metros cuadrados de uso. Los aparcamientos serán en total más de 1.400 plazas en superficie, pero sobre todo en subterráneo. Y ahora ya le dejo la palabra al presidente del Gobierno de Canarias. Creo que hoy lo que estamos dando es un paso importante para hacer justicia con el puerto de la Cruz y con el norte de la isla de Tenerife. Hacer justicia y darle al puerto y al norte de Tenerife lo que el puerto necesita y merece. Y no es nada fácil, no está siendo fácil las cosas para ninguno, para las familias, para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos. En general, las cosas han ido, desde el punto de vista económico, pues mal a lo largo de estos últimos 7 años. La crisis económica que comenzó en el año 2007 ha hecho prácticamente inviable el acometer nuevos proyectos que no sea mantener las cosas básicas para garantizar la cohesión social de nuestro pueblo. Las prioridades, como las familias, como las empresas, uno cuando hay menos recursos tiene que priorizar en qué gasta los recursos, y en Canarias hemos apostado en esta etapa de máxima dificultad por apostar por los servicios públicos, por lo que es la sanidad, por lo que es la educación, por lo que son las políticas sociales, es decir,
garantizar aquellas cosas que nos acercan a todos los ciudadanos a la igualdad de oportunidades, independientemente de la condición social o la condición económica. Por eso, para acometer una infraestructura, una obra como la que hoy se está presentando aquí, era imprescindible el esfuerzo conjunto de las distintas administraciones. La colaboración y el empuje del Ayuntamiento, que siempre ha estado ahí. El Ayuntamiento ha sido el principal instigador, el que ha forzado a que el resto de las administraciones también hayamos tenido que hacer un esfuerzo, y creo que la colaboración final, el esfuerzo compartido del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias hace posible que hoy estemos presentando este proyecto, que pronto será una realidad y que va a servir para mejorar las condiciones comerciales, deportivas, pesqueras, de ocio del Puerto de la Cruz. Sin ninguna duda, el puerto de la Cruz es un elemento clave para la dinamización de Puerto de la Cruz y del norte de la isla de Tenerife. A pesar de que una isla, las islas en general, estamos abiertos al mar, difícilmente hemos aprovechado el recurso que nos dan las costas, que nos da el mar, con la suficiencia necesaria para desarrollar una actividad económica, porque realmente hemos vivido de espaldas al mar casi siempre. En el norte hemos dado un salto muy importante, estamos dando un salto muy importante. Hasta hace bien poco no había un solo refugio donde poder atender las necesidades, no solamente deportivas, sino de los propios pescadores. El salto que se dio con el puerto de Garachico ha sido un salto muy importante. Y el salto que se va a dar con la puesta en marcha del puerto de la Cruz va a complementar inicialmente unas infraestructuras que son vitales, que son imprescindibles para la dinamización del norte de la isla de Tenerife y particularmente del puerto de la Cruz. No tenemos que ver esto como un hito aislado, no hay que ver el parque marítimo, la parte deportiva, la parte pesquera, la parte comercial como un hito aislado para dinamizar el puerto de la Cruz. Para ayudar a dinamizar esta ciudad es fundamental también la conectividad terrestre. Es clave que podamos cerrar el anillo insular. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Pronto inauguraremos el tramo Ico-El Tanque, con un salto importantísimo en la mejora de las comunicaciones del puerto de la Cruz o del norte de Tenerife con el sur. Es muy importante para generar actividad económica, para mejorar la competitividad de esta zona. Pronto también estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que el tramo Santiago del Teide-Adeje pueda culminarse a lo largo del próximo año. Uniendo estos dos instrumentos que son importantísimos, cierre del anillo insular y este importantísimo equipamiento, infraestructura marino-marítima, unido a lo que es el plan de modernización del Puerto de la Cruz, que lo tenemos en este momento lanzado, pronto vamos a ver acometer la mayor transformación de esta ciudad, cambiando viejo por nuevo, transformando hoteles y apartamentos vetustos poco competitivos en estos momentos en infraestructuras competitivas, de mejora en un salto de calidad importante. Tenemos cerrado ya inicialmente 40 convenios con distintos empresarios del sector turístico que han dado un paso al frente para, en su caso, acometer mejoras, reformas, saltos de calidad en hoteles que están cerrados, 6 de ellos cerrados y otros que en estos momentos necesitan de esa transformación para mejorar la competitividad del Puerto de la Cruz. Es decir, que vamos a mejorar, está en proceso de mejora lo que es la conectividad terrestre, mejoraremos todo lo que significa el aprovechamiento del recurso que es el mar, se potenciará la actividad pesquera, podrá haber actividad comercial, actividades de ocio y todo ello en un momento clave en la reciente historia del Puerto de la Cruz, que es la transformación de la ciudad turística, dando un salto para mejorar la competitividad, transformando todo lo que significa construcciones que fueron realizadas hace 30, 35 años, 40 años, porque el puerto fue la referencia del turismo en Canarias, el primer núcleo
verdaderamente importante. Hoy el concepto del turismo ha cambiado muchísimo, estamos muy bien posicionados y si somos capaces de llevar a cabo todo ese proceso de innovación, de modernización y de mejora de la competitividad, va a generar actividad económica, que es eso se transforma, cuando estamos hablando de dinamización de la economía, se transforma en algo que es lo que todos en estos momentos deseamos, queremos y deseamos, es que se generen puestos de trabajo, que la gente que en estos momentos está en una expectativa de puestos de trabajo la pueda tener. Sin ninguna duda, este esfuerzo conjunto que se está haciendo con esta actuación en el puerto marino, pesquero, deportivo, va a ayudar a complementar el resto de las actuaciones y que las familias que no han tenido opción al trabajo o lo han perdido, pues puedan ver una expectativa a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias a todos por su atención. El acuerdo que hay entre Gobierno, Ayuntamiento y Cabildo lo que va a permitir es trasladar el aprovechamiento económico que se obtenga de la parte terrestre hacia la parte marítima. Entiendan ustedes que la viabilidad del puerto está no solo condicionada por el aprovechamiento económico del puerto, que es limitado, la venta de unos atraques o el alquiler de unos atraques, y siempre se ha planteado que la parte tierra tiene que financiar la parte mar, una parte importante, ¿no? Eso va a suponer que todo el canon que extraiga puertos de la parte tierra va a ir a través de ese convenio a financiar la parte mar. Y también el Gobierno va a financiar la dársena pesquera que está definida en el proyecto, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto global en fase 1 de unos 60 millones de euros ya la semana que viene, si les parece, vamos a dar datos más precisos de cuánto es el canon que podría mínimo financiar la parte mar, pero estamos hablando del entorno a 20 millones de euros, y la parte que corresponde a la dársena pesquera, que va a estar en relación al final al proyecto definitivo y que todavía no hay una cifra definida, pero que sí es el compromiso de esa financiación por parte de la comunidad autónoma, ¿no? El Cabildo, por su parte, va a aportar de sus presupuestos 18 millones de euros digamos, los presupuestos del Cabildo para financiar la parte marítima. Hay un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias que insta al Gobierno de Canarias a declarar el puerto de la Cruz de interés general y operativo para actividad comercial. Es por eso que en el diseño de este proyecto se prevé una línea de atraque que tiene en la primera fase aproximadamente unos 130, que va a permitir atraques de buques comerciales de hasta 66-70 metros de eslora. Esa línea de atraque también tiene otros usos, o puede tener otros usos, como son los de grandes yates o apoyar el fondeo de buques de recreo, buques de crucero. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es avanzar en este proyecto con este diseño. Y yo hablo ya por el Gobierno, pero le daré la palabra al presidente. Cuando se produzca un avance significativo, incluso en la fase de construcción, ya determinar efectivamente esa declaración de interés general y que operen buques para que hagan el tráfico comercial con otras islas. Pero todavía, digamos, hay tiempo suficiente. Lo importante es que el diseño de la infraestructura lo va a permitir. El proceso formal de declaración de interés general pues puede producirse ya. Bueno, yo creo que la esperanza se gana con hechos, ¿no? Y cuando este proyecto avance, y lo va a hacer, yo creo que esa posición de los ciudadanos del puerto y del norte de la isla cambiará. Y yo estoy convencido que va a cambiar, porque los hechos van a hacer que la gente vea realidades, ¿no? Y esto sí va a ser una realidad. Pues que es razonable que la gente tenga dudas y que la gente desconfíe, porque se han creado tantas expectativas durante tanto tiempo del puerto de la Cruz, que no se ha visto materializar ese deseo de todos, que es razonable que hoy haya dudas entre la gente y pensarán si les estamos vendiendo de nuevo otra vez a otro camelo aquí. Yo creo que precisamente lo que se está trabajando en un proyecto que sea realista y con una fórmula de financiación realista, fruto del esfuerzo que se hace entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Probablemente, si ponemos el retrovisor, no sin probablemente, seguro que las necesidades que tenía el puerto de la Cruz hacían que hace muchos años pudiéramos haber tenido este puerto. Pero la realidad es que nos ha cogido a todos
en plena crisis económica, y en plena crisis económica no ha sido posible porque realmente han caído de una forma espectacular los recursos públicos. Por eso ahora con esta idea imaginativa, donde se sacrifican los ingresos que por una parte podría tener Puertos Canarios para financiar una parte importante del proyecto, y la complicidad del Cabildo de Tenerife, complicidad para sumar en la apuesta, pues estoy convencido que ese escepticismo de hoy, que es razonable, pues se va a transformar en optimismo cuando se vea que realmente pues esto va a ir en serio. Bueno, a un año de no sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a adjudicar la obra, como bien ha explicado el presidente del Cabildo, y la realidad es que con lo que usted dice del Hospital del Norte es que en plena crisis hemos abierto un hospital y en plena crisis vamos a abrir otro hospital y en el sur, y que en Canarias no estamos apostando por privatizar los hospitales, como se está ocurriendo en la península, porque la crisis no permite la gestión pública de las nuevas infraestructuras. En el caso de Canarias, más concretamente en el caso de la isla de Tenerife, estamos apostando por ir mejorando ese hospital del norte de Tenerife. Ahora abrirán las urgencias, por abrir antes de final de año el hospital del sur, de ir mejorando el servicio que se le presta a los ciudadanos desde el punto de vista sanitario y con una sanidad pública, no privada, como se está ocurriendo en el resto de España. Yo he insistido en que este proyecto, tanto en fase 1 como en fase 2, tiene una serie de objetivos que son lo que he llamado el diseño funcional, que incluye la operación de buques de tipo comercial de entre 60 y 65 metros de eslora, con esa línea de atraque. Igual que los usos pesqueros y el deportivo. Y ese diseño funcional afecta a todo y especialmente a la bocana, de manera que la bocana debe ser suficiente para permitir la entrada con buena operación de esos buques y que no perjudique el oleaje, la agitación interna. Eso es un requisito, digamos, básico para la redacción del proyecto. Si las bocanas son de 3, 5, 10, 15, 50, 60, 80 metros, no lo puedo decir porque requiere el proyecto técnico el trabajo necesario para definirlo, pero que sea operativa para ese diseño funcional, sí lo va a ser. Mire, yo he estado participando en un proyecto muy complicado, muy complejo, como es el del tranvía de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, del área metropolitana. Con un proyecto de esa importancia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión, de la colaboración entre administraciones, porque también en el tranvía aportaron los ayuntamientos, aportó el Gobierno de Canarias, tenía una gestión de obra complicada, había dificultades de su diseño, había dificultades de su trazado, había dificultades de todo tipo, desde el punto de vista de la gestión de la obra. Dificultades hay siempre, pero lo que se trata es de definir la voluntad y la capacidad para vencer esas dificultades, ¿no? Entonces aquí no estamos vendiendo humo para decir esto ya está hecho y que los vecinos del puerto y del norte de la isla digan pues ya está. No, esto hay que seguir currándoselo porque esto es un proyecto para el Cabildo básico, como lo fue en su día el tranvía para el área metropolitana, importantísimo, y lo es, me consta, para el municipio del Puerto de la Cruz y del norte de la isla y para el propio gobierno, con lo cual esa voluntad y la capacidad para vencer esas dificultades la tenemos, pero dificultades va a haber, como hay en todos los proyectos complejos. El alcalde está de acuerdo en que se acelere al máximo y que haya la mayor inversión pública porque eso facilitaría. Yo creo que sobre la base de que, como bien decía Carlos Alonso, hay una inquebrantable decisión de impulsar este puerto, creo que hay un elemento importantísimo, porque antes hacía referencia si esto podría ser una cuestión de oportunidad, porque hay unas elecciones. Yo creo que en esta ocasión hay un salto cualitativo muy importante, y que es el acuerdo político de todos los partidos. Creo que es muy importante el compromiso de todos los partidos. Quiere decir esto que con un compromiso público, como han contraído todos los tres partidos más importantes en esta isla, está garantizado que independientemente quienes tengan responsabilidades de gobierno en el futuro inmediato, no sufra ningún tipo de desviación el objetivo estratégico de impulsar esta obra, ¿no? Esto ha sido también, ustedes saben, una infraestructura bastante controvertida dentro del plano político también.
no todos hemos empujado, vamos a ponerlo en plural, en la misma dirección. Por eso vamos a aprovechar esta magnífica oportunidad de que el deseo del pueblo está en consonancia con el deseo de las tres instituciones más importantes y además respaldado con un acuerdo político de consenso entre las tres grandes fuerzas políticas. Creo que eso es un aval para que este compromiso pueda ser una realidad. Bien, pues hoy es un día importante, como he dicho, en el puerto de la Cruz, porque se ha presentado ya el primer avance de un acuerdo institucional importantísimo entre el Gobierno, el Cabildo y el propio Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de todas las fuerzas políticas que configuran el equipo de Gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, para lograr la financiación adecuada y presentar el anteproyecto de lo que es la instalación portuaria y marítima en el Puerto de la Cruz. Creo que el norte de Tenerife hoy está de enhorabuena, es un aspecto importantísimo que hemos destacado y recalcado en esta legislatura, que era fundamental para el Partido Socialista, para el equipo de gobierno, tanto en el puerto como en el Cabildo, como en la isla, como en el Gobierno de Canarias, que esta infraestructura fuera una realidad en el norte de Tenerife. Creo que el desarrollo del Puerto de la Cruz es el desarrollo de Tenerife, es el desarrollo del norte y la creación de la estabilidad socioeconómica que tanta falta y es necesaria para Tenerife. Desde luego hoy agradecer a todo el equipo técnico que ha hecho un esfuerzo tremendo en los últimos meses para lograr este acuerdo definitivo que plasmaremos en las próximas semanas avanzando y haciendo hincapié en esta obra. Está en la agenda política del Partido Socialista y por lo tanto felicitar a los compañeros del Puerto de la Cruz, del Cabildo y del Gobierno por este trabajo que se viene realizando. ¿Va a suponer esto el empuje definitivo del Puerto de la Cruz en diferencia al sur, ahora mismo como están las cosas? Va a suponer una cohesión territorial. Esa cohesión territorial era necesaria en el Puerto de la Cruz, era necesario en el norte de Tenerife, algo que demandaban desde hace muchísimos años los ciudadanos, por lo menos ahora está en la agenda, es un compromiso y la próxima semana irá al Consejo de Gobierno ya lo que es la concesión marítima hacia la comunidad autónoma y por lo tanto un compromiso de los presupuestos del Cabildo de aportar esos 18 millones de euros complementarios a la inversión de la comunidad autónoma y también de la autoridad portuaria. Y por lo tanto esa cohesión territorial pone sus primeras piedras para que Tenerife sea una isla equilibrada y que el norte de Tenerife tenga la atención política que requiere en este momento. Para esos escépticos, ¿qué mensaje? Esperanza y compromiso. Compromiso de que lo que no se ha hecho a lo largo de bastantes décadas, ahora hay un compromiso serio, está en nuestro programa de gobierno en el Cabildo de Tenerife, lo planteó el Partido Socialista en el equipo de gobierno, pero también Coalición Canaria, y ese compromiso del Cabildo viene a refrendar lo que tantos y tantos portuenses a lo largo de los años han venido reivindicando.